mientras acariciaba mi cabello, le rogué que no interrumpiera la charla. En ese momento, no me importaba si mi tía nos escuchaba, me sentía a gusto con la situación y deseaba que la situación perdurara. En ese momento contaba con 18 años de edad. Acudí a la casa de mi tía con la intención de quedarme a dormir allí, como solía hacer. Al llegar, lo vi desde la entrada, parado en la sala, con la mirada clavada en mí. No fue solo un vistazo común, sino un gesto intenso y profundo, como si estuviera examinando mi ser más íntimo, como si sus ojos pudieran penetrar en cada uno de mis pensamientos. Aunque a veces me divierto con esa tensión, en ese instante me enfrenté a un reto, sintiéndome como si estuviera inmovilizado, dependiendo de sus elecciones. Siempre estoy hablando, así que respondí con una sonrisa traviesa y le hice una pregunta. ¿Qué sucede, camarada? Las palabras brotaron sin pensarlo demasiado. No obstante, lo que sucedió después resultó ser completamente inesperado. Cada vez que me agachaba para revisar los cajones o me acercaba al refrigerador, sentía como sus ojos no se apartaban de mí ni un instante. No se trataba únicamente de presenciar sus acciones, sino por otro motivo, algo que nunca había notado de forma tan clara. Ella miraba detenidamente cada movimiento que yo hacía, como si deseara algo que no podía comunicar verbalmente, pero que se notaba con claridad. Viví una extraña impresión, como si estuviera prisionera de su mirada, sin poder escapar, aunque tampoco quería hacerlo. ¿Te has encontrado alguna vez con esa impresión en la que percibes un cosquilleo al ser objeto de una mirada tan penetrante? Así es, de ese modo, como si cada mirada fuera un delicado roce que te abraza por completo, sin llamar la atención de los demás. Exactamente, de esa manera. En ese momento me agaché para tomar algo de la despensa. Totalmente concentrada en encontrar lo que necesitaba, no me di cuenta de que estaba cerca hasta que levanté la vista. De repente, su rostro se materializó justo delante de mí, a una distancia incómodamente cercana, como si estar tan cerca fuera algo habitual entre nosotros. La mirada que recibí me hizo sonrojar sin querer, a pesar de intentar ocultarlo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, pues a veces esas situaciones son tan divertidas que simplemente me hacen reír. No obstante, definitivamente sentía algo más, una intuición que sugería que este contacto visual iba más allá. ¿Qué te pasa, compañero? Una vez más, decidí preguntarle, esta vez de manera traviesa en mi tono, retándolo a compartir sus pensamientos, a expresar ese deseo silencioso que se estaba manifestando entre los dos. La situación se tornaba difícil, dado que no suele manifestar sus sentimientos de forma directa. En ese instante exacto, supe con total seguridad que algo había sido modificado. Tenía la sensación de que algo iba a ocurrir, pero todavía no podía entender qué era con precisión. Guardó silencio durante unos momentos más. Mostraba indecisión entre compartir sus pensamientos o mantener el misterio. Claro que sí, disfrutaba mucho con el juego, no me molestaba para nada. Realmente lo disfrutaba y me cautivaba, ya que soy consciente de que al encontrarme en esa posición, me está otorgando el control, aunque no lo reconozca. Me siento atractiva cuando experimento esa sensación placentera. Seguí con mis responsabilidades, me levanté nuevamente, tomé lo necesario y me fui. Al moverme, noté cómo me observaba fijamente, como si estuviera pegada a mí. Era como si pudiera percibir sus pensamientos, como si una energía me recorriera por completo. Disfrutaba de la situación ya que sabía que estábamos involucrados en un juego en común, aunque ninguno de nosotros hacía referencia a ello. ¿No estábamos al tanto de esto con antelación? Era un susurro que solo nosotros éramos capaces de escuchar. Durante la noche, disfrutamos de una película con momentos cargados de emoción y suspense. Estaba convencido de que ese día se convertiría en un momento único, aunque no sabía ni cuándo ni cómo ocurriría. No me importaba demasiado lo que estábamos viendo. Lo importante, o al menos lo que capturaba mi atención, era lo que sucedía entre los descansos. ¿Han tenido la oportunidad de presenciar la situación de compartir la visualización de una película con alguien y percibir instantes de intensa tensión, ya sea emocional u otro tipo? En ciertas ocasiones, es inevitable mirar hacia un lado, deseando que la otra persona sienta lo mismo en ese momento. Observas no solo lo que aparece en la pantalla, sino también a tu compañero, evaluando sus reacciones y tratando de interpretar lo que no dicen con palabras, aunque sus gestos lo denoten claramente. En ese lugar estábamos los dos, observando cómo la situación se volvía cada vez más sugestiva. La película en cuestión no dejaba mucho margen para la imaginación. En determinados momentos, los protagonistas experimentaban una profunda cercanía que creaba una atmósfera juguetona y hacía latir el corazón más rápido. La tensión entre mi tío y yo iba en aumento. Por supuesto, sin que mi tía se percate.
Mientras estaba atento a la pantalla, de vez en cuando, sus ojos se posaban en mí. Esa expresión en sus ojos era totalmente inusual. Mostraba curiosidad por conocer mis pensamientos, por saber cómo reaccionaba ante lo que ocurría en la película. Como si cada movimiento, cada paso fuera precisamente lo que él anhelaba en ese momento. Cada vez que una escena importante se mostraba en la pantalla, él parecía observar detenidamente mis respuestas. Su mirada se mantenía fija en mí, analizando cada uno de mis movimientos, esperando observar mis acciones, mis pensamientos y mi respuesta. Sentí cierta incomodidad. De repente me pareció que estaba siendo observada y evaluada. Lo más difícil de la situación radicaba en mi incertidumbre sobre si él esperaba una respuesta concreta de mí o simplemente estaba poniendo a prueba mis límites con sus acciones. ¿Intentaba determinar si era merecedor de algo? Tal vez simplemente era la manera en que disfrutaba la interacción en la que estábamos involucrados. Miré fijamente la pantalla, luchando contra la tentación de rendirme ante su mirada, aunque era imposible no darme cuenta de cómo sus ojos me miraban con deseo. Cuando la situación se tornaba más emocionante y cargada de energía, notaba cómo me observaba fijamente. Daba la impresión de que esperaba a que mi cuerpo tomara la palabra, a que mis ojos mostraran lo que no me atrevería a expresar en voz alta. Esperando con ansias la llegada de un suceso de gran importancia, algo que supere lo que se presenta en la película. Incluso me mantenía observando su reacción, lo cual resulta ser lo más desfavorable de todo. Mientras se divertía, sus ojos se cruzaban con los míos. Claro que estaba al tanto de lo que sucedía. Su falta de inteligencia no era evidente. En un momento determinado, en medio de una de las escenas más emocionantes de la película, me sorprendió ver cómo cruzaba las piernas, como si estuviera disfrutando del momento. No obstante, no pude contenerme. Claro que sí, ahí estaba él, observándome intensamente con esos ojos penetrantes, tan profundos y rebosantes de pasión. Respiré hondo, tratando de mantener la serenidad y disimular mis sentimientos. Una sonrisa traviesa se dibujó en mis labios al verlo, sin poder evitarlo, mientras seguía concentrada en la pantalla y él me miraba fijamente. En ese momento, parecía que estábamos conectados, con un anhelo mutuo que ninguno de los dos se atrevía a manifestar, pero que ambos deseábamos en secreto. A pesar de sonreír, decidió no decir nada. Se mantuvo mirándome intensamente, como si lo que dijera fuera lo más importante para él durante la película. Daba la impresión de que estaba captando mis movimientos, esperando a que mi cuerpo comunicara lo que yo no me atrevía a decir con palabras. Era sorprendente cómo, por un lado, tenía total claridad sobre la situación, pero por otro, deseaba seguir involucrándose, descubriendo los límites de este juego sin reglas ni interacciones verbales, creando un ambiente lúdico con las palabras y movimientos que compartimos. Lo más asombroso era que no era necesario hablar para comprender los pensamientos del otro. Solo necesitábamos observarnos, deleitarnos en ese momento, en el deseo no manifestado, en susurros apenas audibles. Tras algunas escenas extra, seguía percibiendo su mirada cada vez que la película se tornaba un tanto más osada. Mientras él me miraba, yo le correspondía con la mirada. Aunque me esforcé por controlar mis deseos, era imposible evitar notar la respuesta de mi organismo. La atracción que sentía hacia mí despertaba en mí un intenso deseo y una profunda entrega. Al terminar la película, cada instante evocador, cada conexión visual, había provocado una agradable sensación en mi piel. No tenía certeza si se refería a la película, a la forma en que él me miraba, o tal vez a ambas cosas, pero algo en el ambiente generaba en mí una sensación de calor. Sentía una atmósfera lúdica, como si la emoción de la película hubiese penetrado en mi interior, recorriendo todo mi ser de arriba a abajo. Aunque me esforzaba por conservar la calma, la traviesa sensación de hormigueo en mi interior no desaparecía. Estaba en la búsqueda de algo más, sin tener una idea clara de qué era, o tal vez lo tenía en mente pero optaba por no profundizar en ello. Al final, dejó de ser vista como una niña. En mi interior, una intuición me indicaba que algo iba a suceder. Mi tía y mi tío optaron por ir a su habitación para descansar. Los vi levantarse y, con una sonrisa traviesa, me despedí de ellos. Dije hola con un buenas noches. Mientras recorrían el pasillo y entraban en su habitación, yo me quedé en la sala pensando en la charla de esa noche. Tras eso, decidí irme. Experimentaba la urgencia de algo más, no podía quedarme pasiva, sin dirección frente a ese deseo que me consumía. Me dirigí a mi cuarto con la cabeza llena de travesuras y percibiendo un suave cosquilleo en las piernas. Mis pulsaciones retumbaban en mis oídos, como si mi ser estuviera plenamente consciente de la situación, sin poder controlarlo. Al volver a mi habitación, me cambié a prendas confortables y me dejé caer en la cama, exhausta tras la jornada.
Traté de calmar mis nervios cerrando los ojos por un instante, pero no podía dejar de pensar en lo sucedido esa noche. No sabía si era la película o el momento en que él me observó intensamente, pero algo en mi interior se había despertado, algo travieso, algo que hasta el momento ha pasado desapercibido o, tal vez, ha sido ignorado sin querer. De repente, sentí una fuerte necesidad de hallar algo que satisficiera mis requerimientos. Experimentaba la urgencia de tener a alguien a su lado para disfrutar juntos de ese instante de tranquilidad durante la película, ese ambiente de tensión que se había creado. La atmósfera sombría de la habitación era reconfortante, al igual que la delicadeza de las sábanas que me envolvían. Tomé mi posición, cerré los ojos y traté de dormir. Sin embargo, mi cabeza continuaba siendo invadida por esos pensamientos. La travesura seguía presente en mi mente como un deseo constante. Deseo relajarme, hallar a alguien con quien compartir ese momento y sentirme arropada en ese lugar tan íntimo. De repente, noté un ruido suave, apenas perceptible, parecido al crujir de la madera en el pasillo. Al principio, la fragilidad del sonido me generó incertidumbre, pensaba que lo había creado, hasta que lo volví a escuchar. Avanzando paso a paso, uno tras otro, el sonido agudo de mi puerta al ser abierta se escuchó. De repente, mi respiración se cortó y mis ojos se abrieron completamente. Estaba al tanto de quién era. De esta manera, sin intercambiar palabras, mi tío se hizo notar. Con precaución, la puerta de mi habitación se abrió y ahí estaba, justo en el umbral de la entrada. Sentía una fuerte emoción contenida a su alrededor, como si una fuerza interna lo estuviera impulsando. Me quedé quieto, observándolo detenidamente, hasta que de pronto percibí que él también estaba mirándome, con una intensidad que me estremeció por entero. Mantuvo un completo mutismo, pero su lenguaje no verbal lo decía todo. Estaba al tanto de la situación, se hallaba en ese sitio con un objetivo claro y evidente. La tranquilidad de la noche se vio perturbada, la armonía del hogar desapareció, quedándonos solos él y yo en ese pequeño lugar donde sucedería todo. Sin lugar a dudas, una traviesa sonrisa se dibujó en mis labios, de manera casi inmediata, como si mi cuerpo hubiese respondido antes que mi mente. En ese instante exacto, logré notar la mirada en su rostro. Era imposible dar marcha atrás. Cuando se acercaba a mi ubicación, la situación se descontroló por completo. La cercanía de mi tía descansando en la habitación contigua añadía emoción a todo, incrementando la intensidad del momento. En un momento de locura, me entregué por completo sin dudarlo. Mi tío no tuvo compasión conmigo. Si te gustó la historia que compartí, házmelo saber dejando un comentario. Si quieres mantenerte informado sobre todos los videos de mi canal, asegúrate de suscribirte. En el próximo relato volveremos a cruzarnos.